buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es para mí un motivo de gozo poder volvernos a reunir, esta vez para estudiar la palabra del Señor y para manejar y llevar a cabo nuestras distintas peticiones, pues, delante del trono del Señor. Quisiéramos empezar dando gracias a Dios por la vida de todos aquellos que lograron asistir y llegar a la Asamblea Nacional que se celebró la semana anterior, los días 24 al 26 en la ciudad de Puerto Viejo. Vivimos una fiesta muy especial y espiritual, por supuesto, donde se expuso la palabra del Señor y también tuvimos los informes respectivos que la Iglesia Nacional presentó, asimismo como cambios al reglamento que se lograron trabajar. Muchas gracias por cada vida, cada familia, cada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, que hizo su esfuerzo para llegar y ser parte de este conglomerado de hermandad, fraternidad, amor y también visión que la Iglesia Nacional está promoviendo para los siguientes años. En esta mañana quisiéramos orar también por los diferentes acontecimientos, no solamente a nivel nacional, como son la Iglesia Nacional, darle gracias a Dios por la Iglesia Nacional, pero también orar por lo que está atravesando el mundo en estos momentos muy críticos, muy duros, para sobre todo la Europa Oriental, en donde el conflicto entre Rusia y Ucrania permanece. Tenemos varias iglesias de la Alianza, tanto en Ucrania como en Rusia, y queremos orar también por ellos, pero también vamos a seguir orando por las necesidades del país, como son la oración por los niños necesitados, también oramos por la provisión y trabajo para mucha gente que está en desocupación, mucha gente que perdió el empleo durante la pandemia. También vamos a orar por los inmigrantes en nuestro país. Siempre el Señor nos pide que nos acordemos de ellos. Así que en esta mañana pidamos también por la economía para nuestras familias, pero también para los inmigrantes que viven en nuestro país. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de estar de nuevo, Señor, este día abriendo tu palabra y pidiendo sobre todo por las necesidades. Te damos gracias por la Asamblea Nacional llevada a cabo el anterior fin de semana, que fue de mucha bendición. Gracias, Señor, por la vida del pastor David, la Junta Directiva Nacional, los distritos, también las asociaciones, los departamentos. Señor, gracias. Te pedimos que recibas nuestra oración esta mañana, clamándote por las diferentes necesidades del país, Señor, del mundo, sobre todo por la paz allá en el conflicto del Medio Oriente, de Europa Oriental, Señor. Pedimos bendición y el favor tuyo para los hermanos en Ucrania, las iglesias alianza en Ucrania, también en Rusia. Señor, son momentos difíciles. Oramos que toque los corazones de los presidentes para que ellos se humillen y busquen dirección de ti. También oramos, Señor, agradecidos porque en medio de todo esto sabemos que la profecía bíblica se va cumpliendo, Señor, y que estos países están en el mapa bíblico, Señor. Pedimos la guía y la sabiduría para interpretar los tiempos y saber que tu venida está cerca, Señor. Gracias por esta mañana. Bendícenos al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Quisiera invitarles a abrir en esta mañana el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y los versículos 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Este texto es el que estamos estudiando ahora. Pedir la guía, la dirección del Señor. Dice así Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando estudiamos las cartas a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2, encontramos a Jesucristo, que es quien le pide a Juan que comunique estas verdades
su sentir, lo que hay en el corazón de Dios que comunique a la iglesia y a través del pastor pues se dé a conocer a la comunidad. Es importante entender que el libro de Apocalipsis tuvo su momento histórico, ¿sí? En los días que Juan mismo vivió, cuando se experimentó gran persecución en la iglesia primigenia. Pero también el libro de Apocalipsis tiene palabra y diríamos que tiene sentido para el día de hoy, también para el futuro. En todo caso, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que creemos en la revelación bíblica y buscamos y anhelamos, esperando en el Señor, esperando la segunda venida del Señor, estos mensajes son pertinentes, estos mensajes a las 7 iglesias son pertinentes para la iglesia el día de hoy. Así que desde esa perspectiva vamos a estudiar también un poquito lo que dice esta carta. ¿Quién escribe la carta? Es Juan, pero recibe el mensaje de parte del Señor Jesús. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empieza el Señor Jesús con una reprensión muy fuerte, muy severa para la iglesia. Es importante que meditemos en el día de hoy cómo está nuestra fe, cómo están nuestras iglesias, cuál es el aporte que yo estoy dando como miembro a la iglesia del Señor Jesucristo. Muchos cristianos, lastimosamente, en esta prueba de fuego que hemos vivido, esta prueba, este flagelo del COVID-19, muchos creyentes, lastimosamente, se desanimaron. Muchas personas dejaron las iglesias, abandonaron la fe, inclusive algunos, ¿no? Bueno, algunos daban apariencia de que estaban vivos, pero en la prueba no soportaron y no lograron pasar justamente esta prueba y evidentemente demuestran que no tienen a Jesús en su corazón o que era solamente un emocionalismo, que estaban siguiéndole solamente esperando recibir algo a cambio quizá. Se desanimaron en el camino al ver el dolor, la aflicción, al ver la prueba, y también algunos se acomodaron al sistema de la digitalidad. Lastimosamente, muchas familias ya no regresaron a los templos o no están regresando aún todavía. Esperamos y tenemos fe en el Señor de que familias regresen a las iglesias porque se acomodaron quizá a la tecnología, ¿no? A recibir los cultos por un medio electrónico como el nuestro. Hoy quisiéramos animar a la iglesia que está enferma o a la iglesia que está afectada, a la iglesia que está debilitada, para que se fortalezca en Jesucristo. Que digamos como el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor sabe trabajar con nuestra debilidad. Yo te invito, querido amigo, si tú estás experimentando debilidad, si estás experimentando frustración, si estás experimentando quizá dolor, aflicción, tristeza, por lo que ha pasado en esta pandemia, por lo que el mundo vive, te invito a que dejes eso en manos del Señor y puedas levantarte y volver a congregarte, y puedas volver a reunirte con tus hermanos, y puedas acercarte al Señor, y puedas hacer una reconsideración también de tu fe. ¿Dónde estás? Bueno, el Señor escribe a esta iglesia, dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Qué triste realidad, qué triste realidad. No es el ejemplo más apropiado, pero muchas veces hemos mirado estos casos solamente en películas quizá de ciencia ficción, de terror, cuando se habla de que hay muertos vivientes caminando, hay muertos vivientes caminando. Y mucha gente en el mundo entero hay muchos todavía que están muertos espiritualmente. Jesús dijo, yo soy la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Sin embargo, la gracia del Señor en este tiempo, el favor y la misericordia, la bondad de Dios siguen abiertas para aquellos que deciden hoy volverse al Señor. La palabra dice, los profetas decían, hoy es el día de salvación. Hoy, este momento, no mañana, no más luego, no pasado mañana, no la próxima semana, sino hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Hoy el Señor nos da la oportunidad de volvernos a Él. Esto estaba pasando en Sardis. La gente había caído en un enfriamiento en la iglesia espiritual y daban la idea de estar muertos espirituales. Un muerto espiritual es aquel que no tiene sensibilidad, no tiene amor para el prójimo, no tiene amor para Dios, no quiere orar, no quiere leer la palabra de Dios, no quiere evangelizar, no quiere hacer misiones, no quiere diezmar, ofrendar, sembrar para el reino. Entonces, demuestra que está muerto espiritualmente. Vuelve a su pecado, se vuelve a repetir
la frase que Jesús mismo un día mencionó, que el puerco vuelve otra vez al lodo y el perro al vómito, ¿no es cierto? Entonces, da a entender, cuando Jesús está hablando de esta iglesia, que esta iglesia se había llenado posiblemente de orgullo, de banalidad, ¿sí? Y se había olvidado de esta fe activa, viva, que requerimos para demostrar que estamos vivos. La evangelización y el discipulado que no debe faltar. La oración constante, discipulado sistemático, estar constantes en el ministerio. Quizá muchas veces en las iglesias los creyentes se desaniman porque no existe un ministerio o no estamos llamando como pastores a la evangelización, al discipulado, a vivir constantes en la oración, fervientes en la oración, dice el apóstol Pablo. Posiblemente esto está haciendo que muchos creyentes se desanimen también. Así que en esta mañana es importante, queridos consiervos y amigos, queridos diáconos, queridos ministros encargados, decirles que es importante que en la iglesia y liderazgo en general, que pongamos el hombro para salir adelante, que evangelicemos, que invitemos gente a la iglesia, que llevemos nuevos amigos, que podamos visitar, que podamos animar al que está débil, que podamos reanimar al que está quizá ya en los últimos momentos de su vida espiritual. Nunca es tarde para el Señor. La Biblia dice que el que hace volver al pecador de su error salvará de muerte un alma. Así que tenemos esta gran tarea todos. No es solamente la tarea del pastor, es toda la iglesia que tenemos que volvernos al Señor y en amor, en humildad, ¿sí? Motivar, animar, desafiar a los que se han dormido en este tiempo de pandemia, a los que han decaído en su fe. Es cierto, cuando vemos el mundo, vemos el pecado, vemos la maldad, vemos la violencia, vemos la muerte, la guerra, y todas estas son señales, dice la palabra del Señor, tanto Mateo 24 como Lucas 21 nos habla sobre todo de los tiempos del fin y de que estas cosas iban a ocurrir. Pero Lucas 21, 28 nos dice que debemos erguir nuestra cabeza, más bien alegrarnos, animarnos, los hijos de Dios, de que el tiempo de nuestra redención está cercano ahora. La venida del Señor Jesucristo está mucho más cerca hoy en día que hace años atrás. En todo caso, la iglesia de Sardis es llamada fuertemente la atención porque Jesús le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas veces puede ser una pancarta que nos identifica. Yo soy cristiano, esta es mi iglesia, pero no estamos dando evidencia de que estamos vivos. Seguimos practicando las obras del pecado, de la vida pasada, seguimos viviendo o seguimos llevando a la iglesia en un estilo más bien de corte mundano que de corte espiritual. La iglesia es espiritual, es un organismo. La iglesia no es una empresa, queridos hermanos. La iglesia no es una institución nada más. La iglesia es un cuerpo viviente, un organismo vivo. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos los miembros los unos de los otros. Y nosotros tenemos que buscar estar conectados con la cabeza, es decir, con Jesús de Nazaret, hablando con Él, adorándole a Él cada domingo, cada semana, asistiendo a la oración, participando juntos. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No todo estaba muerto en Sardis, es cierto, no todo ha decaído en la iglesia. Si hay ministerios que durante la pandemia se cerraron, hay situaciones donde muchos hermanos que servían en X ministerio por salud o por cuidado especial de algún familiar no han podido regresar a la casa, y a la casa del Señor, a la iglesia, y esos ministerios están ahora como estancados. Pero la palabra nos dice acá, ¿no? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Que no dejemos morir la oración, que no dejemos morir el discipulado, que no dejemos morir el compartir juntos, la comunión, que no dejemos morir el servicio, que no dejemos morir, sí, el amor, la santidad, la obediencia, el trato afectuoso y respetuoso con los demás hermanos de la iglesia. Que no dejemos de dar el diezmo y la ofrenda a la iglesia, porque la iglesia también va a decaer. Si no hay recursos, entonces se van a cerrar los templos. Si no hay recursos, no se podrá pagar al pastor, no se podrá sustentar a las familias pastorales, a la secretaria, a la contadora, a los hermanos que sirven en la iglesia. Es muy importante entonces a la persona que limpia, por ejemplo, el templo,
En muchas de nuestras iglesias hay un conserje, hay personas de mantenimiento, hay personas que requieren, sí, que nuestros diezmos y ofrendas lleguen a tiempo para poder también cubrirles a ellos. En todo caso, acá el llamado a la iglesia de Sardis dice, sé vigilante y afirma. Afirmar es como cuando vamos a construir, ¿sí? A veces en un terreno pantanoso tenemos que poner piedras, cimiento, tenemos que poner ripio, tenemos que poner cemento, tenemos que afirmar, sacar el lodo, sacar el agua, ¿sí? Hacer desagües y poner nuevamente un fundamento firme. En cierta manera, después de la pandemia, nos toca hacer eso, nos toca hacer a nosotros, los que somos pastores, los que somos líderes en la iglesia, los diáconos, poner el hombro y poder reafirmar lo que está a punto de perderse. Tenemos que buscar nuevamente reactivar el ministerio o los ministerios para niños, para jóvenes, para que la iglesia vuelva a ser esa luz para nuestros hermanos, para nuestros pequeños, para nuestros adolescentes, ¿cierto? Verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera? ¿Qué es lo que el Señor nos ha regalado? Bueno, nos ha regalado la salvación, una salvación tan grande, preciosa, ¿no es cierto? Nos ha regalado una familia, somos un pueblo nuevo. Dice el apóstol Pedro, ¿sí? Somos el pueblo de Dios, una nación santa, adquirida por Dios, una nación santa adquirida por Dios para hacer buenas obras. Entonces somos llamados a ser en este tiempo testimonio, a permanecer fieles, a resistir el ataque también feroz del enemigo en este tiempo. Y pedir que el Señor en su misericordia con sus santos ángeles nos rodee, nos guarde. Y pedir que su gracia, su bondad y su amor nos sigan acompañando. Y pedir que muchas vidas alrededor conozcan del Señor Jesucristo. No solamente pedir, sino también ir y evangelizarlas y compartirlas. Cada día en el mundo vemos nuevas situaciones. Ahora estamos viviendo este tema de la guerra, del conflicto ruso-ucraniano, y hay mucha gente asustada, hay mucha gente preocupada, hay mucha gente que dice, pero si ni aún salimos de la pandemia y ya estamos viviendo otra situación encima. Bueno, queridos amigos y hermanos, es importante entender que en los tiempos proféticos, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de Dios, el reloj de Dios se está moviendo, el reloj de Dios no se ha detenido, el reloj de Dios sigue cumpliendo el propósito para el cual diseñó Él estos tiempos. Entonces tenemos que estar conscientes y estar tranquilos. Al mismo tiempo que oramos por los hermanos, tener la paz y tener la confianza de que el Señor está al control. El Señor va delante de nosotros y el Señor tendrá un propósito con estos pueblos. Algunos han dicho ya, hablando del libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, Ezequiel 38 y 39 nos hablan del príncipe de Gog y la ciudad de Magog. Entonces nos hablan de que esto se referiría a Rusia y estaría dentro del calendario profético. Apocalipsis 20 también nos va a hablar de Gog y Magog. En todo caso, nosotros tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos y no dejando de velar, no dejando de tener a la iglesia activa. A pesar de las circunstancias difíciles, tenemos que reanimarnos, tenemos que volver a abrir los templos, tenemos que volver a tener presencialidad, tenemos que volver a las calles a evangelizar, salir a los parques, a los aires libres, tenemos que discipular sistemáticamente a los hermanos, tenemos que trabajar en equipo, hermanos, tenemos que unirnos. Muchas veces lo que mata a la iglesia, son las divisiones, el querer tener protagonismo, el querer tener caudillismos en la iglesia, hermanos queridos, la competencia, eso no hace bien a la iglesia. Dice la palabra de Dios que debemos practicar el amor fraternal. Entonces seamos entes de unidad, seamos entes de cambio, seamos entes de transformación. No tratemos mal a los demás. Desechemos de nuestro corazón la rebelión, desechemos de nuestro corazón toda amargura. Muchas veces estamos guardando y almacenando amargura, resentimiento, enojo, ira. Y esto en los creyentes no nos lleva a edificar la iglesia. Esto destruye la iglesia, queridos hermanos.
destruye, la murmuración destruye. Nótese que cuando hubo murmuración en el pueblo de Israel, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿sí? El pueblo se detuvo, todo el campamento se detuvo, porque no podían avanzar así. De hecho, María fue aislada del campamento por la reprensión que hubo sobre ella, por la lepra. Y el pueblo no pudo avanzar. No puede avanzar un pueblo, no puede avanzar una iglesia que permite la murmuración, que permite el chisme, que permite por detrás del pastor, de los líderes, ¿sí? El rum, 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 y donde la gente está criticando, está quizá hablando mal del liderazgo de la autoridad, está condenando o está quizá quejándose de lo que no recibe en la iglesia. Hermanos queridos, esto no es bueno, esto no agrada al Señor. Entonces, esta mañana hagamos un alto para orar específicamente por las iglesias, por la provisión, pero también oremos por los niños, por los jóvenes, por los inmigrantes que están a nuestro alrededor. Permítame orar un momento, haciendo un paréntesis acá. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra es viva y eficaz. Y esta mañana queremos agradecerte por darnos este privilegio de interceder también por nuestros hermanos, Señor, en las diferentes iglesias de la Alianza Cristiana Misionera en el Ecuador. Para muchos ha sido difícil reactivarse, reanimarse, y estamos sufriendo quizá lo que es la crisis económica, estamos experimentando problemas, dificultades, mas dice tu palabra que tú eres el proveedor, Señor. Nosotros te pedimos perdón si en nuestro corazón hemos dejado que el enojo, la ira, la maledicencia, el rencor, la amargura tomen lugar. Te pedimos perdón si en nuestra iglesia hemos dejado que entre, Señor, quizá el temor, la falta de compromiso, si nos hemos apartado muchas veces de tu palabra, de ti, Señor, de la oración, y hemos olvidado el privilegio que es hablar contigo, vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Restaura, Señor, en nuestros corazones lo que está mal, permítenos volver a vivir el fuego de esa pasión por tu amor. Bendice los ministerios de alabanza, los ministerios de niños, de jóvenes, de oración, evangelismo, discipulado, servicio, comunión, Señor, predicación de tu palabra, que no falte la predicación, Señor. Bendíganos en el resto de este tiempo, Señor hermoso, que estamos compartiendo de tu palabra. Oramos por las familias inmigrantes, oramos por los niños en nuestras calles, Señor. Hay muchos niños abandonados, hay muchos niños que han quedado solos, Señor, en el evento, en la tragedia que ocurrió aquí en Quito, en la Gasca, en la comuna. 16 niños quedaron huérfanos, Señor, 16 niños y adolescentes. Te pedimos por ellos para que puedan, Señor, encontrar la iglesia y el apoyo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para levantarnos, para corregir cualquier deficiencia en la iglesia y seguir trabajando. Señor, limpia tu iglesia en este tiempo también. Reprende al enemigo, reprende al devorador que quiere estorbar, que quiere dañar a la iglesia. Señor, y cancela toda lengua que se ha levantado en contra de tus siervos, Señor, de tu iglesia, sobre todo de la autoridad de la iglesia. Señor, ya sean pastores, diáconos o liderazgo, para criticar, condenar y quizá quejarse. Señor, oramos para que tengas misericordia de ellos y ellos se arrepientan y puedan ser parte del pueblo de Dios y no estorbo, Señor, en el camino. Pedimos tu asistencia, tu bendición y tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Concluimos más adelante este estudio con los siguientes versículos de Apocalipsis 3, versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Sí? Mire qué hermoso saber que siempre hay un remanente. Y querido hermano y amigo, que usted sea parte de ese remanente, que usted sea parte de ese grupo que no se ha manchado, no se ha contaminado en este tiempo de pandemia, que no ha caído, ¿sí?, en la crítica atroz, no ha caído en la condenación, en la queja, ¿sí? Muchos creyentes se han desanimado, se han ido al mundo e inclusive se han resentido contra la iglesia, contra Dios, de por qué Dios permite que estas cosas pasen, por qué permitió que un familiar muriera en esta pandemia, o por qué permitió que su negocio quebrara. Bueno, son momentos difíciles, pero muchos en la prueba no han resistido. No han resistido. Por eso Santiago va a decir, bienaventurado el varón que soporta
la prueba, la tentación. Bienaventurado. Cuando soportamos con paciencia, vamos también a recibir la consolación de Dios, vamos a recibir también la provisión y la bendición de Dios. Dice el verso 4 de Apocalipsis 3, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Siempre hay un grupo de gente que vive en santidad, en dignidad, en obediencia. Únete a ese grupo, únete a ese remanente que está en la iglesia del Señor. Apártate del pecado, apártate de la maldad, únete al remanente del Señor. El Señor quiere tener una iglesia santificada, una iglesia que sea pura, limpia, que Él ya pagó por eso, pero nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia. Y en este tiempo, que sí es un tiempo difícil, el Señor nos llama a reflexionar, que así como en Sardis, muchas iglesias quizás se han desanimado o se han debilitado, en algunas quizás por la falta de un cuidado más cercano, más personal. Pero no dejes que esto te lleve a ti a dejar la iglesia. Si tú te vas de la iglesia por causa del pastor, si tú te vas de la iglesia por causa de los programas, si tú te vas de la iglesia y abandonas la iglesia por causa de la alabanza o de la predicación, o porque no te visitaron, entonces nunca estuviste en la iglesia por la causa de Jesucristo. Estuviste mirando al hombre, y eso es un pecado. El Señor dice, arrepiéntete. A otra iglesia le dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete. Y el arrepentimiento es volvernos a Dios, volver en sí. El hijo pródigo, cuando estuvo lejos, dice que un momento él volvió en sí, se dio cuenta de que estaba en una locura, se arrepintió y volvió a su padre. En todo caso, esta mañana el llamado es a que podamos permanecer. Los que estamos fieles al Señor, sigamos siendo fieles, sigamos permaneciendo firmes. Los que se han alejado, a arrepentirse y volver al Señor, a practicar las obras nuevamente de la Escritura. La obediencia, la santidad, el amor, el servicio, a ser parte de la iglesia, no a criticar y a condenar a la iglesia, no a promover la desunión, sino a buscar la unión, el servicio, el ánimo, a poner el hombro y también nuestro bolsillo para que la iglesia avance. Porque muchos han dicho, bueno, como la iglesia no está abierta, como solo están haciendo cultos por Zoom, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? Mire, esa no es la actitud de un creyente, porque la iglesia se ha mantenido. Las iglesias, por más pequeñas, aún en el campo, ¿sí? Las iglesias se han mantenido. Los pastores han estado ahí. Gracias a Dios también en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en su mayoría, las iglesias han estado sosteniendo a los pastores. Los pastores han estado dando su tiempo con esfuerzo, con valentía, para que la iglesia continúe teniendo una programación variada, pero sobre todo buscando el rostro del Señor, buscando la guía del Señor. Así que les animamos a seguir fieles al Señor. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. No dejaron que el temor de la pandemia les amedrente. No dejaron que el libertinaje que vive este mundo en desobediencia, este mundo caído, les contamine. No han dejado que la codicia o el orgullo, ¿sí?, se apodere de ellos. Y se han mantenido puros, dice, se han mantenido sin mancha en este tiempo. No han manchado sus vestiduras, no han manchado la obra de Jesús en sus vidas, es lo que está diciendo. Y nos da el Señor esta promesa maravillosa, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, nos da el Señor este privilegio, esta promesa preciosa, de que un día vamos a caminar junto a Él, vamos a caminar con Jesús, vamos a ser alimentados por Él, sostenidos por Él, bendecidos por Él. Verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas nuevamente, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué maravillosa promesa del Señor Jesús. El Señor ofrece confesar, mantenernos en el libro de la vida. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y una iglesia que cree en la doctrina bíblica, enseñamos que la salvación no se pierde. Y puede ser que este versículo sea un poco controversial para entender.
Pero ¿sabe qué, mi querido amigo y hermano? Si usted está viviendo día a día, si usted está agarrado del Señor, no tiene que tener temor. El Señor no va a borrar del libro de la vida aquellos hombres y mujeres que decidieron vivir en obediencia, en santidad, en amor, en servicio, fomentando la comunión, sirviendo a los demás, evangelizando, discipulando. Estas personas se mantendrán. No así aquellos hombres y mujeres que hicieron una supuesta decisión, quizá una decisión emocional, o quizá una decisión intelectual nada más de seguir a Jesús. Aquellos que llegaron a la iglesia buscando solamente el pan, pero pan sin Dios, un pan material que no nos satisface. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Entonces, esta gente que no se arrepintió, que no llegó a vivir y a experimentar lo que es vestirse con vestiduras blancas, ¿no es cierto? De ellos está hablando acá, dice, y no borraré entonces su nombre del libro de la vida. A los que vencieren serán vestidos, dice, de vestiduras blancas. Tenemos que vencer. Cada día nos levantamos pensando en que hay que vencer. Cada día tenemos que levantarnos pensando en que tenemos que vencer al miedo, a la depresión, a la preocupación, a los temores. Tenemos que vencer la desidia, tenemos que vencer, ¿sí?, la falta quizá de valentía, de levantarnos y seguir fieles al Señor. Así que te invito, amigo, a que seas un vencedor en la vida cristiana, a que luches junto a Jesús. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para ver días mejores, agarrados del Señor Jesús, cimentados en su palabra, revestidos de su Espíritu Santo, llenos de su amor y llenos de fe, avanzamos hacia adelante. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a concluir orando este tiempo, pidiéndole al Señor de manera muy especial también por nuestro país. Es cierto, hay un clima de inseguridad, de violencia alrededor, pero queremos pedir al Señor que Él tenga misericordia y que bendiga a nuestras autoridades. Oremos al Señor. Padre, gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Y gracias, Señor, por ser parte de una iglesia de sana doctrina, Señor. Tú nos invitas a permanecer, a estar atentos, Señor, a las señales de los tiempos, pero a estar atentos también a aquellas cosas que están por morir en nuestra vida. Muy posiblemente estamos dejando morir la oración, estamos dejando morir la pasión por evangelizar, por servir a otros, estamos dejando morir la pasión de hacer la obra, el discipulado, la tarea, Señor. No permitas, Padre, que fallemos. Bendice a nuestros líderes, siervos, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que enseñan a los niños, a los jóvenes, que enseñan a adultos, que enseñan. Bendice, Señor, a los líderes, siervos de células, de hogar, de grupos de hogar, Señor. Bendice, Padre, a los predicadores de tu palabra, a los pastores que están enfermos, debilitados, quizá algunos tristes, Señor, por las necesidades que hay. Provéele, Señor. Danos la fuerza que requerimos, Padre, para seguir adelante. Bendiga a tu iglesia, Señor. Levántanos con tu poder y tu gloria, Señor. Pedimos, Padre, esta mañana también que provea los recursos para tu iglesia, Señor. Bendice las finanzas de cada familia de nuestras iglesias y para que ellos sean generosos y puedan ofrendar y diezmar con alegría de corazón. Bendice para proveer a nuestros misioneros en el mundo, Señor. Oramos por la familia González allá en el África, que han sufrido, Señor, estas pérdidas materiales, Señor. Pero oramos que tú les reconfortes, les bendigas, les sustentes y que les devuelvas lo que ellos requieren para el ministerio. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos. Gracias por este tiempo hermoso que el Señor nos regala para compartir la palabra. Un bendecido día, un bendecido fin de semana. El Señor les siga acompañando.